Estimados estudiantes centroamericanos, tengan todos ustedes muy buenos días. La Secretaría de Integración Económica y Centroamericana SIECA, en alianza con la Fundación Konrad Adenauer CAS, hemos organizado este año 2020 las Jornadas de Integración Centroamericana y Política Regional. Por lo tanto, quisiera darles una calurosa bienvenida a nuestra cuarta conferencia con nuestro experto, el doctor Enrique Ulate. Él es presidente del Tribunal Agrario en el periodo 2020-2024, coordinador del doctorado en Derecho de la Universidad de Costa Rica, doctor en Política y Derecho Agrario, con énfasis en Derecho Comunitario Europeo y Centroamericano. Asimismo, es coordinador del doctorado de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Fundó la maestría en Derecho Comunitario y Derechos Humanos en la Universidad de Costa Rica. Le agradezco mucho por aceptar nuestra invitación al evento y poder abordar el tema de la evolución del derecho comunitario en Centroamérica. Por lo tanto, estamos muy agradecidos con todos ustedes por participar en este evento y espero que en esta mañana todos salgamos de esta sesión virtual con un mejor entendimiento del derecho comunitario en Centroamérica. Estamos interesados en sus ideas, así que por favor compartirlas en el último segmento que tendremos de preguntas, para que ya ustedes puedan trasladar sus inquietudes. Y muchísimas gracias por su participación y disfruten el evento. Muchas gracias, Annalisa, por la introducción. Mi nombre es Luis Sánchez, yo soy el jefe del Departamento de Gestión del Conocimiento y Promoción Comercial del Centro de Estudios para la Integración Económica de la SIECA y en alianza con la Fundación Konrad Adenauer, pues hemos planificado este conjunto de seminarios virtuales que abordan diversos temas de interés y tienen un enfoque específicamente para estudiantes universitarios de todas las universidades de Centroamérica, aunque la invitación es abierta al público también en general, ¿verdad? He visto por ahí algunos participantes, algunos nombres conocidos, les damos la más cordial bienvenida a todos. Y pues para explicarles un tanto la dinámica de esta sesión, vamos a hacer lo posible que todas nuestras actividades puedan ser lo más dinámico en términos virtuales, ¿verdad? O lo que las herramientas virtuales nos permiten ejecutar. Entonces tendremos algunas intervenciones por parte de ustedes a través de la herramienta de sondeos que tenemos en la plataforma GoToWebinar, que es en la que estamos conectados en este momento y en la cual pues les pedimos anticipadamente su valiosa participación, ¿verdad? A estas intervenciones. Al finalizar la charla del doctor Enrique Ulate, tendremos un espacio para preguntas y respuestas. Ustedes pueden hacernos llegar sus preguntas en cualquier momento del desarrollo de la sesión a través de la sección de preguntas también que está dentro de la plataforma de GoToWebinar. Con toda confianza, pues nos pueden escribir sus preguntas y nosotros daremos lectura al finalizar la sesión para tener un espacio de interacción también con nuestro facilitador. Para comentarles también que esta sesión está siendo grabada, es decir, que ustedes van a poder recibir la grabación de esta sesión. Las personas que por alguna razón se conectan algunos minutos tarde también en la sesión van a poder verla por completo a través de la grabación y vamos a compartir con ustedes el material utilizado por el doctor Enrique Ulate, que es la presentación que ustedes ven en pantalla en este momento. Todo esto pues se los haremos llegar a través de un correo electrónico, también con una evaluación de la actividad, la cual es muy importante para nosotros pues poder conocer su opinión sobre el desarrollo de esta actividad. Entonces, sin más, creo que por ahí Annalisa también tenía preparada el currículum del doctor Enrique para que ustedes lo conozcan. Creo que ya le dio lectura, ¿verdad? En su fase inicial. Así que creo que no nos queda más que poder darle la bienvenida nuevamente al doctor Enrique Ulate, que nos acompaña desde Costa Rica. Y estamos seguros pues, que ustedes aprenderán lo suficiente del ABC del derecho comunitario, el origen y la evolución en Centroamérica. Así que, don Enrique Ulate, bienvenido a la sesión. Muchas gracias. Muy buen día a todos y todas. En primer lugar, quisiera agradecer la invitación por parte del Centro de Capacitación de la Secretaría de Integración Económica y de la Fundación Konrad Adenauer
Agradecerle también a don Eduardo Espinosa, a Luis Sánchez, a Annalisa Tavarini, a Andrea García y al doctor Rudolf Teusen por esta invitación. Para mí siempre ha sido un placer pues, contribuir al conocimiento y a la formación académica en esta disciplina de derecho comunitario que, aunque pareciera nueva, ustedes van a ver que no es tan nueva. Pero quisiera iniciar explicando, sobre todo para las personas que no están familiarizadas con algunos conceptos básicos del derecho, cómo es que se explica el origen de una disciplina desde el punto de vista académico. Cuando hablamos de derecho constitucional, de derecho civil, de derecho penal, evidentemente estamos haciendo alusión en primer término a un conjunto de normas, a un complejo de normas que están dispersas en diferentes partes del ordenamiento de cada país y de esa manera asociamos estas disciplinas a las fuentes del derecho. Normalmente se acostumbra a utilizar como fuentes del derecho una jerarquía como es el derecho de la constitución política, el derecho de los tratados internacionales y luego el derecho, digamos, más básico como pueden ser las leyes y los reglamentos. Bueno, esta explicación es fundamental para entender por qué debemos hablar del origen y evolución del derecho comunitario centroamericano. El derecho comunitario, en consecuencia, nace a partir de una serie de fuentes normativas que ahora vamos a explicar, y ese conjunto de fuentes normativas que están dispersas también en nuestros ordenamientos, una vez que han sido organizadas, sistematizadas, pueden explicar la existencia de un sistema de derecho. Y hablamos del sistema del derecho comunitario, es decir, ese conjunto de normas debidamente organizadas. Luego, cuando se estudia desde el punto de vista de la ciencia, cualquier disciplina, se trasciende ese sistema normativo porque la ciencia busca que cada disciplina tenga un objeto de estudio, que tenga un objeto de estudio donde se puedan determinar cuáles son sus fuentes principales, cuáles son sus instituciones, cómo es que se desenvuelve la aplicación de esa disciplina y lógicamente aquí pasamos de hablar de una autonomía del derecho como sistema de normas a una autonomía del derecho como ciencia jurídica, y esta ciencia jurídica a quien le corresponde desarrollarla es en primer término a la doctrina, a los estudiosos del derecho que van descubriendo el estudio de los institutos. Pues bien, con esa explicación básica del derecho como sistema normativo y como ciencia jurídica, hay que comprender cómo es que se enmarca nuestro ordenamiento jurídico comunitario y cuál es la naturaleza jurídica del sistema de la integración centroamericana. Para eso es necesario considerar que tradicionalmente se hablaba de organizaciones internacionales clásicas que tenían una función primordial, que era desarrollar relaciones de cooperación entre los estados. Estas relaciones de cooperación entre los estados se dan a través de una simbiosis y una relación llamada intergubernamental, de manera tal que en esas organizaciones clásicas de integración, los órganos que la componen tienen un representante de cada gobierno. Por eso es intergubernamental, ¿verdad? Cuando se comienzan a crear las organizaciones internacionales con fines de integración, se profundiza la relación entre los estados porque se busca algo más que la cooperación. Se busca establecer una relación estrecha
de solidaridad entre los pueblos, de manera tal que el tejido de los tratados internacionales van a dar origen a una nueva organización internacional que desde el punto de vista de la doctrina se califica como sui generis. ¿Por qué sui generis? Primero, porque tiene como fin primordial la integración de los pueblos, de los estados y de los ciudadanos. Y esa integración se basa en una relación no solo de cooperación, sino que trasciende para enlazar la solidaridad entre los pueblos, la búsqueda del bien común y la mejoría de la calidad de vida de los habitantes. Entonces, el derecho comunitario y el sistema de la integración centroamericana nacen, sí, de un tratado internacional, pero no es cualquier tratado. Es un tratado que da origen a una comunidad económica política de estados, y a esa comunidad económica y política se le atribuyen ciertas competencias fundamentales. Se crean nuevos órganos, llamados así, órganos comunitarios o instituciones de naturaleza supranacional, porque va más allá de los órganos propios e internos de cada estado. Entonces, parten de una base intergubernamental, pero los estados consienten el traslado de competencias a esta comunidad económica y política. Ahora, si hacemos la relación con el origen del derecho comunitario y del método comunitario, hay que estudiar necesariamente los antecedentes de las comunidades europeas y de la Unión Europea. Y hay que recordar que a través del Tratado de 1951, que crea la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, se crea a través de este tratado una alta autoridad común. Esa alta autoridad común es una propuesta basada en la solidaridad entre los estados europeos para poner en común recursos fundamentales como eran el carbón y el acero para la producción entre los diferentes estados y la comercialización entre ellos. Este es el germen del método comunitario. ¿Por qué? Porque es donde los estados le transfieren esa competencia muy específica de administrar el mercado del carbón y el acero a una alta autoridad, a una autoridad distinta de los estados miembros de esa comunidad, con la particularidad de que esa autoridad va a estar revestida de independencia en relación a las decisiones que van a tomar. Esas decisiones se van a convertir, una vez que se adopten, en obligatorias y ejecutivas respecto de los estados que van a formar parte de esa comunidad económica del carbón y del acero. Entonces, digamos, ese es el embrión del método comunitario. Ahí en ese tratado se previó la necesidad de crear un consejo especial de ministros, una asamblea, digamos, como un órgano legislativo que fue el embrión, digamos, del Parlamento Europeo, un consejo económico y social para tener la participación de la sociedad civil y de los empresarios, digamos, de las asociaciones, corporaciones económicas, y luego en 1957 con los tratados de las comunidades económicas y el tratado de la comunidad del Euratom, es donde se transfieren otras competencias a órganos comunitarios. Y aquí se empieza a hablar de políticas comunes, ¿verdad? Como la política arancelaria o la política agrícola común europea. Entonces, estos tratados se convierten en tratados originarios y son los que de algún modo tienen ese germen, ese origen del llamado método comunitario. En Centroamérica, ¿cuál es el parangón? Bueno, hay unos antecedentes muy interesantes históricos. El primero,
hay que citarlo porque es parte del origen del derecho comunitario centroamericano, es el Tratado de Paz y Amistad de 1907 que crea la Corte de Justicia Centroamericana que se denominó Corte de Cartago, porque funcionó en Cartago, en Costa Rica, durante 10 años. Y bueno, esta Corte Internacional de Justicia fue una de las primeras cortes internacionales del mundo y tenía como atribuciones conocer la violación de los derechos humanos a nivel regional centroamericano, resolvió casos entre los estados centroamericanos y entre los estados centroamericanos y terceros estados. Esto significa que era una corte de características transnacional, iba más allá de la competencia interna de los estados. Luego se dan una serie de tratados en los años 50, entre los cuales hay que destacar el Tratado Multilateral de Comercio e Integración Económica de 1958 y la creación de la Organización de Estados Centroamericanos. Si uno revisa esos tratados a la ligera, digamos, el Tratado de la década del 51, reformado luego en el 62, uno diría, bueno, la conformación de estos órganos pareciera ser que parten de un concepto intergubernamental. ¿Por qué? Porque hay representantes de los consejos de ministros, representantes de cada estado, hay una reunión de jefes de estado de los países centroamericanos y hay un consejo ejecutivo. Bueno, pero aquí es donde está la particularidad de estos tratados de los años 50, especialmente porque en el Tratado General de Integración Económica de 1960 se crean varios órganos políticos y de decisión normativa, entre ellos el Consejo Económico Centroamericano y el Consejo Ejecutivo. Y este Consejo Ejecutivo, que tiene que tomar decisiones en relación, sobre todo, con la política de la Unión Aduanera Centroamericana y la evolución progresiva del mercado común centroamericano, este órgano es un órgano que tiene competencias supranacionales. ¿Por qué? Porque se le da el poder de decisión en relación con la aplicación de aranceles e impuestos y esas decisiones que adopta el Consejo Ejecutivo son vinculantes y obligatorias para todos los Estados miembros. Entonces, ese es el germen, el origen del método comunitario en Centroamérica, que surge de un tratado originario o institutivo de integración económica, como es el Tratado General de Integración Económica de los años 60, y asociado a este tratado general también se crearon otros órganos como el Instituto de Nutrición para Centroamérica y Panamá, el Banco Centroamericano de Integración Económica, la Corporación Centroamericana de Navegación Aeronáutica, y ahí se citan otros como el Instituto Centroamericano de Administración Pública, el Consejo Monetario Centroamericano y el Consejo Superior Universitario Centroamericano, entre otros. Entonces, estos son tratados, como pueden observar, originarios, constitutivos e institutivos de las nuevas instituciones que sirven de pivote al proceso de integración centroamericana. Entonces, recapitulando, es importante que ustedes tengan claridad en cuanto a la naturaleza jurídica del sistema de la integración centroamericana para poder explicar el derecho comunitario, sea como sistema de normas, sea desde el punto de vista del derecho científico. Bueno, aquí vamos a hacer la primera pausa. Está la encuesta para los participantes como dinámica para que ustedes puedan intervenir y dar sus respuestas de acuerdo a lo explicado. Perfecto, muchas gracias, doctor Ulate. En este momento en sus pantallas va a aparecer una pregunta, la cual indica cuál es la naturaleza y los orígenes del derecho comunitario en Centroamérica. Tienen 3 opciones para poder seleccionar. Ustedes deben votar
en los círculos que aparecen al lado de los textos de las posibles opciones, lo que ustedes consideren, y vemos que ya varios participantes han dado inicio a responder. Voy a dar unos segundos para poder recolectar la mayor cantidad de respuestas posibles y luego vamos a analizar las respuestas de lo que ustedes han opinado en este momento. Hemos superado el 80% de los participantes o el 80% de las respuestas disponibles. Vamos a dar unos segundos más y vamos a cerrar el sondeo para poder hacer los comentarios respectivos. Perfecto, hemos cerrado el sondeo. Vamos a compartir con ustedes los resultados. Para esta pregunta, el 75% de los participantes indica que la opción correcta es una organización internacional de integración, entre paréntesis, sui generis. El resto de las respuestas se dividen en un 16% en la Federación Centroamericana y un 9% una organización internacional clásica de cooperación. ¿Qué opina de estas respuestas, doctor Ulate? Bueno, la mayoría indicó la respuesta correcta. Efectivamente, se trata de una organización internacional con fines de integración que se concibe como una organización sui generis, porque está entre las organizaciones internacionales clásicas y las federaciones. Digamos, los estados federales son aquellos que comparten una misma constitución política. Digamos que el sistema de la integración centroamericana está en medio de estas dos grandes organizaciones internacionales. Repito, ya el Estado federal, pues, Centroamérica, hubieron intentos de crear un Estado federal a principios del proceso de independencia, digamos, por ahí de 1824 en adelante hubieron varios intentos de estados federales, pero esa no es la respuesta precisa y tampoco es una organización clásica de cooperación, sino que va más allá, porque como vamos a ver y hemos explicado ya, se transfieren competencias a otros órganos. Muy bien, los felicito por sus respuestas. Se ve que la mayoría están atentos a la exposición. Vamos a seguir con la segunda parte de la misma. Igual voy a hacer una breve introducción. Cuando se habla de estas disciplinas de derecho internacional, de derecho comunitario, y bueno, ahora se habla de derecho de la Unión Europea en el caso de Europa. En otros países está el derecho del Mercosur, el derecho de la comunidad andina, ¿verdad? Ahora, este derecho comunitario puede ser explicado desde diferentes ángulos. Ya mencioné que cuando se habla del sistema del derecho comunitario, estamos hablando del complejo normativo, de aquel cúmulo de normas que son tratados que dieron origen a los órganos regionales, ¿verdad? Pero además a esos tratados se suman otras normas que se derivan del ejercicio de las competencias que se le dan a esos órganos. A eso se le llama derecho derivado. Y todo eso suma lo que se ha denominado en doctrina, repito, el sistema normativo del derecho comunitario o lo que se ha explicado a través de este libro que se llama Instrumentos Jurídicos del Sistema de la Integración Centroamericana. Es un libro, es una compilación de casi 2000 páginas. Y entonces esto lo que demuestra es que el derecho comunitario tiene un sistema normativo organizado, ¿verdad? A través de esos tratados originarios
y todos los instrumentos complementarios y derivados de esos mismos tratados. Entonces, podemos hacer una distinción desde ahora de que el derecho comunitario puede explicarse desde el punto de vista de su institucionalidad, es decir, cuáles son los tratados que crean los órganos e instituciones de una comunidad de estados como es el sistema de la integración centroamericana. Hay otra rama que es el derecho comunitario material, que explica el desarrollo de las políticas comunes que se le atribuyen a esos órganos que se crean por parte de los tratados institutivos y cómo es que se aplican esas políticas materiales, qué derechos se derivan de esas políticas para los ciudadanos de la región centroamericana y si esos derechos materiales tienen que ser desarrollados por las instituciones, por ejemplo, la Secretaría General de Integración Económica o la Secretaría de Integración Social o los consejos de ministros, y cómo pueden hacerse exigibles esos derechos que se derivan de esas políticas. Y ahí vamos a la tercera ramificación del derecho comunitario centroamericano, que es el derecho procesal comunitario, es decir, cuáles vías de acceso a la justicia regional tienen los estados, tienen los órganos e instituciones del sistema y tienen los ciudadanos centroamericanos para poder exigir la aplicación del derecho comunitario en casos concretos. Bueno, partimos entonces de que el derecho comunitario institucional se desarrolla en los tratados institutivos, especialmente el protocolo de Tegucigalpa de 1991, hay que decirlo que es una parte de las negociaciones de los acuerdos de paz de 1987 y 1988. Esos acuerdos de paz desembocaron en la necesidad de crear un parlamento centroamericano como un órgano de diálogo político y concertación democrática y de reforzar la que antes se llamaba ODECA, Organización de Estados Centroamericanos, ¿verdad? Para darle otras características distintas desde el punto de vista de la institucionalidad. Entonces, ahorita vamos a explicar un poquito esto, pero podríamos decir, sin ninguna duda, que el protocolo de Tegucigalpa recoge el patrimonio constitucional centroamericano. Si ustedes leen el artículo 3 de este protocolo, ahí se plasman las características del Estado de Derecho centroamericano, ¿verdad? Que se orienta por el fortalecimiento de la democracia, por el respeto de los derechos humanos, de las libertades y del desarrollo sostenible y la paz social. Digamos que este protocolo lo que hace es diseñar esa estructura institucional, esos órganos e instituciones y darles competencias, pero no desarrolla las políticas materiales. Esas otras políticas van concebidas en los tratados sucesivos. El protocolo de Guatemala de 1993 al Tratado de Integración Económica Centroamericana, justamente lo que hace es incorporar las políticas materiales en relación a las aspiraciones de la comunidad centroamericana como comunidad económica. Y para eso se desarrollan varias políticas en el ámbito de la integración económica, como puede ser la política arancelaria, la política aduanera, la política agrícola, entre otras. Entonces, este instrumento que es complementario, repito, al protocolo de Tegucigalpa, desarrolla las políticas comunes y le otorga competencias específicas a los órganos, dotando a los consejos de ministros de las diferentes materias económicas de esas competencias. Por ejemplo, ahí está el Consejo Monetario
Centroamericano, está el Consejo de Ministros de Agricultura, está el Consejo de Ministros de Integración Económica, que es el más importante porque es el órgano rector del desarrollo y aplicación de las políticas económicas y le sirve como base, como pivote en la estructura organizacional, la Secretaría de Integración Económica Centroamericana. El Tratado de Integración Social desarrolla también competencias específicas para los consejos de ministros de integración social, llámese Consejo de Ministros del Trabajo, consejos de ministros de salud, Consejo de Ministros de Educación, y en este tratado también se recoge parte de ese patrimonio constitucional centroamericano. Luego estaba desde antes incluso el Consejo, el convenio centroamericano llamado ALIDES, la Alianza para el Desarrollo Sostenible, y el Consejo Centroamericano de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Y también estos convenios desarrollan las políticas relacionadas con temas ambientales y la sostenibilidad ambiental. Y así sucesivamente el Tratado Marco de Seguridad Democrática, que también dispone del desarrollo de algunas políticas comunes. Entonces vean ustedes que estos tratados llamados originarios institutivos lo que hacen es crear las instituciones y dotarlas de competencia. Ahora bien, desde el punto de vista del derecho comunitario, conviene explicar que el derecho comunitario institucional no se queda ahí, ¿verdad? Porque si bien se crean instituciones, ¿verdad? Aquí están las instituciones, ya ustedes habrán escuchado de estas: reunión de presidentes, consejo de ministros, comité ejecutivo, secretarías generales, órgano superior de control, comité consultivo de la sociedad civil, comité consultivo del sistema de la integración económica centroamericana y el sistema de integración social, que es donde se engrana la participación de la sociedad civil. ¿Por qué es importante destacar esto? Porque si ustedes analizan esos instrumentos, como es el protocolo de Guatemala, en el artículo 55, y el Tratado de Integración Social Centroamericana en el artículo 17, ahí es donde se le desprenden las competencias a los órganos internos de cada país y se le dotan a los consejos de ministros. Ahí hay varios señalados: COMINDE, que es el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, el COMIETCO, el Consejo de Ministros de Integración Económica, el Consejo Agropecuario Centroamericano, el Consejo de Ministros de Integración Social. Estos consejos tienen la capacidad de dictar actos normativos como son reglamentos. Y el concepto de reglamento a nivel centroamericano es el mismo concepto que contienen los tratados de la Unión Europea, ¿verdad? El reglamento es un acto con carácter general que es obligatorio en todos sus elementos para los estados y para las instituciones de la región y que tiene aplicación directa. Ahorita vamos a explicar un poquito estos conceptos, pero aquí es donde entra el tema del derecho derivado. Es decir, órganos con competencias también de crear nuevas normas jurídicas, como pueden ser los reglamentos, las declaraciones presidenciales, las resoluciones de los consejos de ministros, a las cuales muchas veces se asocian estos reglamentos. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, que hay algunas instituciones de la regionalidad centroamericana que tienen algunos rasgos o características supranacionales. ¿Por qué? Porque tienen ese poder normativo, ¿verdad? Tienen que se va transfiriendo poco a poco de los estados a estas instituciones comunitarias. Ya expliqué cómo se transfieren las competencias a los consejos de ministros para dictar reglamentos
que no son reglamentos de los estados internos, ¿verdad? Que tienen una jerarquía inferior a las leyes, sino que estos reglamentos es como una ley regional comunitaria centroamericana y es como si fuera emanada de un órgano legislativo existente, en este caso los consejos de ministros, que tienen esa competencia de dictar normas derivadas. El Parlacén poco a poco ha ido, digamos, en cuanto a su evolución, cada vez que se modifica el Tratado del Parlacén, a través de sus sucesivos protocolos se han ido dotando de algunas competencias, por lo menos de control político y presupuestario y de legitimación en el nombramiento de ciertos funcionarios del sistema de integración centroamericana. Aún no ha llegado a tener esas competencias normativas. Y la Corte Centroamericana de Justicia, que se crea por el protocolo de Tegucigalpa de 1991 y el Estatuto de 1992, que ha sido ratificado por 4 países, definitivamente tiene competencias supranacionales porque es el único órgano que tiene la posibilidad de interpretar y uniformar el derecho centroamericano en caso de que exista alguna diferencia entre los órganos o entre los órganos y los estados, o si surgen dudas a nivel interno de cada país en cuanto a la aplicación prioritaria del derecho comunitario centroamericano respecto del derecho interno. Y bueno, para ir digamos, cerrando esta segunda parte, debo decir, como ustedes comprenderán, que la explicación del derecho comunitario centroamericano desde el punto de vista científico no es igual a la explicación que di al principio del derecho comunitario como sistema de normas. Es decir, las normas se pueden sistematizar a través de un documento como este, ¿verdad? Que organiza por instituciones y por políticas todos los instrumentos jurídicos del sistema de la integración centroamericana, pero cosa distinta es crear la ciencia del derecho comunitario centroamericano. Y creo que vale la pena recordar, y es fundamental reconocer, que en los años 60, especialmente del 66 al 68, se dieron los primeros pasos de la doctrina para la creación de un derecho comunitario centroamericano desde el punto de vista científico, y me voy a permitir mostrar este manual. Ustedes podrán ver por su estado y su color, tiene la misma edad mía. Este manual es de 1968 y fue el primer documento, la primera construcción científica de lo que fue el derecho comunitario centroamericano en los orígenes del proceso de integración centroamericana y de la Organización de Estados Centroamericanos, y especialmente a partir de la creación del Tratado de Integración Económica Centroamericana. ¿Por qué? Porque tuvimos una fuerte influencia no solo de la CEPAL, sino de los conocimientos de la Unión Europea. Juristas de toda Centroamérica formados en Europa trajeron los primeros avances del derecho comunitario de las comunidades europeas a Centroamérica, y este libro es realmente una evidencia histórica importantísima. ¿Qué es lo que pasa? Que de los años 70 a los 90, digamos así, la doctrina se despreocupó en seguir desarrollando y abordando el derecho comunitario como ciencia jurídica. A partir del año 2000, se comienza otra vez a retomar la disciplina del derecho comunitario centroamericano, en virtud de que se observa la necesidad de dar a conocer esta disciplina, de formar personas con conocimientos básicos de qué es el derecho comunitario, cuáles son sus orígenes,
cuáles son sus implicaciones para cada uno de nuestros países. Y entonces ahí se empieza otra vez a formular el derecho comunitario, digamos, como ciencia jurídica. Y este nuevo derecho comunitario, por decirlo así, la escuela moderna del derecho comunitario surge de la conjunción de una serie de actividades académicas que se originaron no solo dentro del sistema de integración centroamericana, actividades organizadas por la Secretaría General del SICA, la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, el Consejo Superior Universitario Centroamericano, la Corte Centroamericana de Justicia, que también desde sus orígenes, recuerdo el primer presidente de la Corte, Jorge Antonio Yamatei Avilés, salvadoreño, hacían constantemente actividades académicas. Entonces, el derecho comunitario como ciencia jurídica es una construcción académica de estudio para poder explicar cuál es la naturaleza, para dar un concepto, una definición de derecho comunitario, para delimitar cuál es el objeto, es decir, qué abarca y qué no, la disciplina, establecer sus fuentes y finalmente cómo se da la aplicación e interpretación de las normas del derecho comunitario en los países que formamos parte del sistema de integración económica, del sistema de integración centroamericana, y a nivel regional, cómo es que se da la aplicación e interpretación del derecho comunitario por parte de la Corte Centroamericana de Justicia. Entonces, después de esos estudios, varios juristas a nivel centroamericano unieron esfuerzos y se comenzaron a publicar libros, colecciones. Está este manual de Derecho Comunitario Centroamericano que escribimos el doctor César Salazar Grande, actual presidente de la Corte Centroamericana de Justicia, y quien les habla. Es un manual que ya tiene 3 ediciones y lo que hace es desarrollar, digamos, desde el punto de vista científico, el derecho comunitario, y damos un concepto que ustedes lo tienen en pantalla, del derecho comunitario como un conjunto de normas que disciplinan una comunidad de estados como comunidad de derecho. En el caso nuestro, la comunidad de estados centroamericana, que aspira a la integración regional en diferentes campos, en diferentes niveles, ¿verdad? Este conjunto de normas crean ese ordenamiento jurídico especial y autónomo, ¿sí? Porque es distinto al derecho internacional clásico, es distinto al derecho constitucional de cada país, y que crean órganos e instituciones bajo un común denominador. ¿Cuál es ese común denominador? Bueno, las relaciones de solidaridad regional para el proceso de integración. Y esas relaciones de solidaridad para el proceso de integración genera derechos y obligaciones en cabeza de los estados, pero también en cabeza de los ciudadanos y de las mismas órganos e instituciones de la comunidad centroamericana. Esos órganos e instituciones, como ya vimos, tienen algunas características o tintes de supranacionalidad porque se les atribuyen competencias. Y es que la única forma de desarrollar o alcanzar políticas y fines comunes al proceso de integración es dotando a estos órganos regionales comunes de competencias específicas, irles trasladando poco a poco, conforme se vaya desarrollando el proceso de integración, esas competencias para que les den seguimiento. Bueno, y para concluir esta segunda fase, hay que recordar que de todo esto se derivan algunos principios fundamentales del derecho comunitario como ciencia que han sido desarrollados no solo por la doctrina europea, sino también por la doctrina de la comunidad andina y la doctrina centroamericana, que son principios que han reconocido nuestras cortes constitucionales a nivel interno y que han sido reconocidos y
desarrollados por la Corte Centroamericana de Justicia. Lo primero, el derecho comunitario, como podemos ver, es un derecho autónomo porque se origina en tratados internacionales de integración sui generis, ¿verdad? Que dotan y transfieren competencias a los órganos comunitarios. Las normas derivadas de las competencias, especialmente los consejos de ministros de integración, son normas que tienen, en particular las resoluciones y reglamentos, tienen efecto directo y aplicación inmediata. Esto significa que no tienen que pasar por una autorización de las asambleas legislativas de los estados miembros de Centroamérica, del sistema de integración centroamericana, sino que se aplican directamente. ¿Por qué? Porque ya se transfirió por parte de nuestros estados, de nuestros representantes, de nuestro constituyente, la posibilidad de transferir esas competencias a estos órganos. Es un derecho que tiene primacía sobre el derecho interno en el sentido de que si hay una contradicción entre una norma de un estado miembro y el derecho comunitario, necesariamente esa norma, esa ley o reglamento cede, ¿verdad? Sea anterior o posterior, cede para que se aplique el derecho comunitario con el fin de que el sistema vaya alcanzando solidez en el proceso de integración. Y todo esto genera también una suerte de responsabilidad, no solo de los estados, sino también de los órganos comunitarios, que puede ser reclamada de estado a estado o de órganos contra estados o de ciudadanos contra órganos o estados si no se aplican debidamente las normas del derecho comunitario. Bueno, de esa manera pasamos a la segunda dinámica o encuesta que hemos preparado para los participantes. Muchas gracias, doctor Ulate. Vamos a dar inicio nuevamente con una actividad muy similar. En sus pantallas va a aparecer nuevamente una pregunta. ¿Podría hablarse de un derecho comunitario institucional en la región centroamericana? ¿Cuáles serían sus principios básicos? Tienen ustedes 4 opciones. Seleccionen la que ustedes consideren más apropiada y vamos a dar unos segundos para que puedan dar respuesta a todos los participantes. Cerca del 75% de los participantes han dado respuesta. Daremos unos segundos más para obtener mayores respuestas a este sondeo y vamos a cerrarlo en unos segundos para analizar los resultados. Vamos a cerrar el sondeo, lo vamos a compartir con ustedes para que lo puedan visualizar en pantalla. El 41% de los participantes indican que una opción o la opción más correcta o correcta sería primacía, efecto directo y aplicación inmediata. En esta ocasión tenemos un cúmulo de respuestas mucho más cerrados, ¿verdad? El 34% indica que se funda un tratado constitutivo o institucional. El tercero más votado es principio de supremacía constitucional con un 20% y un 4% desarrollo sostenible.
Doctor Ulate, ¿qué opina de las respuestas de los participantes? Sí, bueno, muchas gracias. En realidad hay dos respuestas correctas, de ahí un poco que está ajustada la respuesta. Esta opción 2, podían haber dos posibilidades de respuesta. El derecho comunitario institucional se basa en tratados institutivos, efectivamente, o constitutivos. En el caso de la región centroamericana, el tratado constitutivo del proceso de integración regional es el protocolo de Tegucigalpa de 1991, que es el que da origen y puede servir de base para desarrollar ese derecho comunitario institucional, al cual están asociados también los principios fundamentales del derecho comunitario, como son la primacía, el efecto directo y la aplicación inmediata. Entiendo que algunos, digamos, optaron por el principio de supremacía constitucional. Vean que hay una distinción fundamental, mientras en el derecho constitucional habla de supremacía constitucional, el derecho comunitario habla de primacía del derecho comunitario frente al derecho interno. Y bueno, ahorita en la próxima explicación vamos a desarrollar cómo es que nuestras constituciones políticas posibilitan la creación de estos órganos y le dan competencias normativas de manera tal que se pueda aplicar ese principio de primacía, efecto directo y aplicación inmediata del derecho comunitario. De manera tal que el mayor porcentaje de los participantes, digamos, dieron respuestas correctas. Muy bien, vamos a continuar con la tercera parte de esta exposición sobre el origen y desarrollo del derecho comunitario centroamericano, para lo cual me voy a permitir explicar, digamos, cuál es la autorización que existe en nuestras constituciones para que nuestros representantes de Estado, digamos, a través de los presidentes que suscriben los tratados o los ministros debidamente autorizados para la suscripción de tratados regionales de integración, puedan delegar competencias a órganos distintos de los Estados miembros, a órganos comunitarios. Bueno, en las constituciones de los países centroamericanos hay normas que se llaman, por parte de la doctrina, digamos, normas habilitantes o cláusulas habilitantes y que abren esta posibilidad de dotar a órganos comunes, competencias comunes con fines de integración regional. Si ustedes analizan las constituciones políticas antes de 1964, se encontrarán que la mayoría de nuestras constituciones no establecían esta posibilidad, pero a partir de que se firman los primeros tratados de integración, sobre todo el Tratado de Integración Económica del 58 y el Tratado de la ODECA del 61, los países se mueven rápidamente a incorporar dentro de las constituciones políticas como potestades de la Asamblea Legislativa y, lógicamente, con la facultad de negociación de los presidentes de cada estado, de de suscribir y ratificar tratados regionales, ¿verdad? Tratados internacionales que o por los cuales se crean órganos comunitarios, ¿verdad? Con potestades supranacionales. Las constituciones van incorporando
normas expresas, en nuestro caso, en 1968, el 31 de mayo de 1968, se reforma el artículo 7 y el artículo 121, inciso 4 de la Constitución Política Costarricense para establecer la posibilidad de que Costa Rica suscriba tratados internacionales con estas características. Es decir, donde se transfieren competencias originarias de los estados a estos órganos comunitarios. Bueno, ¿cuáles son esos órganos comunitarios? Sobre todo en aquella época, el Consejo de Ministros de Integración Económica y el Comité Ejecutivo de Integración Económica. Uno podría preguntarse, bueno, ¿cómo es que esas competencias fueron transferidas antes, inclusive, de que los países reformaran las constituciones políticas? Bueno, era parte de nuestro desarrollo constitucional, ¿verdad? En las constituciones políticas se habla de una constitución formal y una constitución material. Bueno, las constituciones, casi todas, incluso anteriores a los 60, establecían la posibilidad de formar parte de organizaciones internacionales con fines de cooperación y de paz o de bien común. Bueno, esas disposiciones generales también sirven de base para que los estados transfieran competencias a estos órganos supranacionales. Entonces ahí tenemos en la filmina que Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua tienen normas expresas dentro de sus constituciones que autorizan la delegación de competencias a órganos regionales con fines de alcanzar objetivos comunes al proceso de integración centroamericana y por lo tanto con fines de desarrollar esas políticas comunes que están en los tratados, y de esas fuentes constitucionales es donde también la jurisprudencia de cada uno de nuestros países, temprana, debo decir, hay sentencias también de los años 60 muy interesantes, especialmente de Honduras. Hubo un caso de una aerolínea contra Cosesna de los años 70, y en Costa Rica hubieron algunos casos también en donde se discutía la jerarquía de este derecho comunitario, y esas primeras sentencias dictadas por las Cortes Supremas de nuestros países reconocieron desde fecha temprana la existencia de un derecho comunitario centroamericano. Con las reformas constitucionales que se dan sucesivamente, de manera más expresa se viene a reconocer esta posibilidad, expresa o implícita, porque por ejemplo Panamá, Belice y Honduras tienen normas que implícitamente consienten esa posibilidad constitucional de aprobar este tipo de tratados. De manera tal que, retomando la explicación anterior, ¿verdad? Las constituciones políticas garantizan la posibilidad de romper con ese principio, digamos, que los constitucionalistas llaman supremacía constitucional, ¿verdad? ¿Para qué? Para que los estados otorguen competencias que eran originarias de cada estado, transfieran esas competencias, ¿verdad? De manera, digamos, pausada y progresiva a los órganos encargados del proceso de integración centroamericana en sus diferentes subsistemas, ¿verdad? Integración económica, integración social, integración ambiental, integración cultural y así sucesivamente. Ese es el llamado derecho originario, ¿verdad? Ya explicamos cómo el protocolo de Tegucigalpa para estos efectos entonces se convierte en el tratado constitutivo, o para llamarlo de otro modo, en la constitución del sistema de la integración centroamericana, ¿verdad? Es el tratado marco fundamental al cual se asocian los tratados anteriores y posteriores, siempre y cuando no contradigan el protocolo de Tegucigalpa. Todos los
tratados anteriores quedan vigentes y los posteriores derivados de este protocolo de Tegucigalpa se suman al derecho comunitario institucional, al derecho comunitario material, porque como ustedes vieron, el protocolo de Guatemala, el Tratado de Integración Social, el Convenio Centroamericano de Ambiente y Desarrollo y todos los sucesivos convenios regionales establecen esas políticas de derecho comunitario material y las desarrollan. Y el derecho derivado viene autorizado por los mismos artículos del protocolo de Tegucigalpa, especialmente el artículo 12, 22, yo sumaría el 34 y 35 del protocolo de Tegucigalpa, donde le otorgan funciones y competencias a la reunión de presidentes, por ejemplo, para adoptar declaraciones, acuerdos, decisiones, resoluciones, en donde se le otorga a los consejos de ministros facultades para dictar también resoluciones, reglamentos comunitarios y recomendaciones, entre otras disposiciones de carácter derivado. Ahora, en la práctica, digamos, si uno quisiera explicar cómo es que se da este derecho derivado, cómo es que se aplica, podemos buscar algunos ejemplos concretos en nuestras sentencias nacionales o en las sentencias de la Corte Centroamericana de Justicia. Voy a poner un ejemplo recurrente aquí en nuestro país y que seguramente lo habrá en otros países. Hay un convenio centroamericano de unificación de la enseñanza básica que obliga a los estados regionales a nivel centroamericano a establecer un mínimo de 265 días lectivos de enseñanza. Bueno, eso es una disposición contenida en un convenio de integración centroamericana. Y los derechos que ahí se derivan para los ciudadanos centroamericanos y especialmente para los niños y jóvenes que tienen que ir a clases, a la escuela y a los colegios, de exigir que se les dé ese mínimo de días lectivos. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que a veces a nivel interno de los países, los ministros de educación tienen la ocurrencia de decir, bueno, vamos a rebajar los días lectivos en tantos días, ¿verdad? Obviamente, un decreto ejecutivo, que es una norma interna, no puede estar por encima de una norma de derecho comunitario, ¿verdad? Como es el Convenio Centroamericano de Unificación de la Enseñanza Básica. Entonces, estos casos que se han dado en Costa Rica, hay varios decretos ejecutivos que han pretendido reducir los días lectivos frente a recursos de amparo que plantean los interesados, pueden ser los mismos maestros o los estudiantes. La Sala Constitucional ha dicho, bueno, se declara con lugar el amparo o la acción de inconstitucionalidad porque es contraria a las normas de derecho comunitario ratificadas por nuestro país a nivel regional. Y así se pueden dar una serie de ejemplos, por ejemplo, directrices adoptadas por las direcciones de aduanas de cada país, ¿verdad? En cuanto a aranceles o impuestos que no tendrían razón de ser, que no están en las partidas arancelarias negociadas. Y bueno, esas son decisiones internas que contradicen la necesidad de ir armonizando y creando un derecho arancelario y aduanero centroamericano común. Entonces, ese es el control que hay del derecho comunitario a nivel interno. Y ya que pasamos a esta última filmina, que es explicar cuál es el rol, o sea, cómo se puede hacer cumplir todo este entramado institucional, el derecho comunitario material, cuáles son las vías de acceso que tienen los ciudadanos, que tienen los empresarios, que tiene la sociedad civil,
que tienen los órganos e instituciones de la comunidad centroamericana para hacer valer este derecho comunitario. Bueno, lo primero que hay que decir es que ahí se habla de la doble vía, pero en realidad hay 3 vías distintas. Si consideramos el órgano de solución de controversias comerciales que tiene su sede en la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, que surge a raíz de una reforma del Protocolo de Guatemala y en particular del artículo 38 del Protocolo de Guatemala, donde se trasladan estas competencias al mecanismo de solución de controversias comerciales. Y aparte de este mecanismo, digamos que los mecanismos oficiales a los cuales puede recurrir un interesado, una persona, un ciudadano centroamericano, es directamente al juez nacional, si está en su país. Todos los jueces, indistintamente de la materia que conozcan, por ejemplo, un juez civil, un juez de lo contencioso administrativo, un juez constitucional, tienen la obligación de conocer y aplicar el derecho comunitario en lo que respecta a su materia, ¿verdad? Entonces, todo juez nacional se convierte en juez comunitario, es garante de la aplicación de ese derecho que tiene que compatibilizar con el derecho interno. Esa es la primera vía. Y la segunda vía es el juez regional, que para nuestros efectos sería la Corte Centroamericana de Justicia. El Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia establece un elenco de acciones posibles, por ejemplo, el incumplimiento de normas comunitarias por parte de los estados, la nulidad de un acto administrativo adoptado por uno de los órganos de las instituciones que sea contrario a los tratados de integración, al derecho comunitario, la posibilidad de recurrir en apelación por parte de los empleados del sector público regional centroamericano, de recurrir una decisión laboral ante la Corte Centroamericana de Justicia, la posibilidad de la Corte de conocer como órgano de arbitraje de algunas controversias que sean sometidas a su conocimiento y así sucesivamente. Pero la competencia más importante de la Corte Centroamericana de Justicia es que tiene una competencia exclusiva y excluyente en relación con la correcta aplicación e interpretación de los tratados regionales. Esto es importantísimo porque es una competencia de la que ha venido haciendo uso la Corte Centroamericana de Justicia desde sus orígenes, en el sentido, por ejemplo, de que la Secretaría General de Integración, la Secretaría de Integración Económica o la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana o otras secretarías o otros órganos le consultan a la Corte, por ejemplo, si un órgano como el COMIECO o el Consejo de Ministros de Salud o el Consejo de Ministros de Agricultura tienen atribuidas determinadas competencias, cuáles son sus alcances. Entonces, las interpretaciones que haga la Corte de estas normas obligan a todos los estados centroamericanos y nos obligan a los ciudadanos como centroamericanos que somos a acatar las resoluciones de la Corte Centroamericana de Justicia. Lógicamente, en esta doble vía siempre hay, digamos, algunos conflictos que son naturales en los procesos de integración en cuanto a la interpretación del derecho comunitario respecto del derecho interno, así como los hubieron en la Unión Europea, digamos, las reservas iniciales que hicieron, por ejemplo, Italia, Francia y Alemania en cuanto a la jerarquía o primacía del derecho comunitario respecto del derecho interno. Bueno, esa misma situación se plantea en nuestra región,
sobre todo cuando hay conflictos entre el derecho constitucional o la interpretación constitucional y la interpretación de la Corte Centroamericana de Justicia. El derecho comunitario no es un derecho ajeno al derecho interno, al contrario, tienen que visualizarse como derechos que de alguna manera tienen que ser armonizados, tienen que ser compatibilizados, porque si existe un conflicto severo entre el derecho interno y el derecho comunitario, hay el peligro de que la comunidad centroamericana como comunidad de derecho pueda irse erosionando para el cumplimiento de las decisiones que nuestros tratadistas han previsto para efectos de alcanzar una integración económica, social, ambiental, en todos los planos del proceso de integración regional. Entonces, retomando esta filmina ya para ir concluyendo, existen al menos 3 órganos encargados de interpretar y aplicar el derecho comunitario. El primero llamado es el juez nacional, indistintamente de su materia, es juez comunitario. El segundo es la Corte Centroamericana de Justicia, que tiene facultades de interpretación y aplicación del derecho comunitario y de los tratados de integración en cuanto a las competencias atribuidas a los órganos. Esas competencias atribuidas a los órganos, ya vimos, derivan de las propias constituciones políticas que han sido reformadas para permitir esa posibilidad de dotar competencias nuevas a los órganos de integración regional. Y aparte de esta doble vía, hay una tercera vía, que es el mecanismo de solución de controversias comerciales de la CIECA, para atender este tipo de conflictos, sobre todo entre los estados, a través de procedimientos iniciales amistosos, consultas, y si no pueden lograr una solución a través de esos mecanismos amistosos, pues se designa un panel arbitral para efectos de que adopten la decisión, que también esa decisión sería obligatoria para los estados que están sometiendo a consideración el conflicto con medidas de ejecución como son la suspensión de medidas de efecto equivalente si se han causado alteraciones al proceso de integración económica. Ya para ir cerrando, retomo la idea original. Como pueden comprender, el derecho comunitario centroamericano, digamos, ha pasado en su evolución por distintas fases. Digamos, una fase de origen, digamos, que podría llamarse embrionaria del método comunitario y del derecho comunitario, ¿verdad? Donde todavía existían dudas si se podía hablar de competencias supranacionales, pero tenemos esos gérmenes en los años 60. Luego pasamos a una fase de desarrollo institucional más sólida a partir de 1991 con el protocolo de Tegucigalpa, que es el tratado marco constitutivo del proceso de integración centroamericana. Hay una obra jurídica de César Salazar que se llama así, protocolo de Tegucigalpa, tratado marco constitutivo del proceso de integración. Y luego de esta fase, digamos, de adopción de muchos instrumentos internacionales en los años 90, se pasa a una fase de, yo diría, una escuela moderna de lo que es el actual derecho comunitario centroamericano como disciplina jurídica, como ciencia del derecho que se explica en estas 3 partes que yo indiqué: el derecho comunitario institucional, el derecho comunitario material. Este derecho comunitario material hay que desarrollarlo en la doctrina porque es muy vasto,
todas las políticas, las competencias de los órganos previstos en los tratados derivados del Protocolo de Guatemala, el Tratado de Integración Social y otros tratados. Eso hay que desarrollarlo a través de un análisis de doctrina y de jurisprudencia profundo, y el derecho procesal comunitario, que es lo que explica estas vías para reclamar, digamos, el cumplimiento de las normas comunitarias en el derecho interno o a nivel regional, sea que los ciudadanos centroamericanos están legitimados para recurrir directamente ante la Corte Centroamericana de Justicia a reclamar sus derechos, están legitimados para recurrir al juez nacional a reclamar los derechos, y los Estados miembros del SICA tienen también la posibilidad no solo de recurrir ante la Corte Centroamericana de Justicia, sino también ante el mecanismo de solución de controversias comerciales de la SIECA, que también tienen, recuerdo, un compendio que se llama Repertorio Jurídico de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, donde también se citan resoluciones muy importantes en torno al reconocimiento del derecho comunitario. Y por último, lógicamente, los órganos e instituciones del sistema de integración, como puede ser los consejos de ministros, las secretarías generales, la misma reunión de presidentes, el comité consultivo de la sociedad civil, pueden formular el comité ejecutivo también del proceso de integración centroamericana, pueden formular consultas, demandas ante la Corte Centroamericana de Justicia, y de esa forma se podría decir que se garantiza el acceso a la justicia comunitaria. Hay una sentencia, varias sentencias de la Sala Constitucional costarricense que han dicho expresamente que los ciudadanos costarricenses estamos en desventaja respecto de otros ciudadanos centroamericanos por no haberse ratificado el Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia, y ha dicho que esa es una cuestión de relevancia constitucional, y ciertamente es una cuestión de relevancia constitucional porque es necesario garantizar esa doble vía a la justicia comunitaria. Eso no ha impedido que ciudadanos costarricenses o asociaciones, como ejemplo la Asociación de Aduanas, hayan establecido reclamos ante la misma Corte Centroamericana de Justicia, y las implicaciones de las resoluciones de la Corte Centroamericana de Justicia, queramos o no, los países que no hemos ratificado el Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia siempre nos afectarán. ¿Por qué? Porque la Corte es la única facultad para establecer los criterios de interpretación y aplicación de esos tratados regionales, y por lo tanto para decir, por ejemplo, hasta dónde alcanzan o no las competencias atribuidas a los órganos regionales comunitarios. Bueno, con esto concluyo esta tercera y última parte de mi exposición, y damos paso, si bien lo tienen, a la tercera dinámica. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a dar lectura al tercer sondeo de este seminario virtual, en donde se nos consulta qué relación tiene este derecho con las constituciones y cómo se tutela judicialmente en Centroamérica. Y tenemos 4 opciones de respuesta, las cuales les invitamos a que puedan seleccionar la que consideren más oportuna. Vamos a dar un tiempo para poder recolectar las respuestas y ya les comentamos los resultados. Perfecto, muchísimas gracias. Ya les comparto los resultados por acá. El 3% de nuestros participantes afirman que solo es tutelado por el juez nacional de cada país. El 74%, que es la mayoría de los votos
realizados, afirma que es una doble vía de justicia, un juez nacional y un juez comunitario. Otro 2% que no requiere norma constitucional que delegue competencias y un 21% afirma que la Constitución permite delegar competencias a órganos comunitarios. Así que le dejo el espacio, doctor, para que usted pueda comentarnos pues, cuál es la respuesta más oportuna en relación a esta premisa. Muchas gracias. Sí, esta encuesta, al igual que la anterior, permitía dos posibilidades acertadas. La primera es que aplica la doble vía de la justicia comunitaria, como ustedes pudieron aprender. Tanto el juez nacional, independientemente de la materia que conozca, como el juez regional, la Corte Centroamericana de Justicia, pueden velar por la aplicación del derecho comunitario en casos concretos. Y también era posible admitir la cuarta opción en relación con la constitución política, porque tiene que ver con la primera parte de la formulación de la pregunta, dado que es necesario que en las constituciones políticas, de manera expresa o implícita, se posibilite a los gobiernos, a los estados, transferir competencias y crear estos órganos de carácter regional que tengan, digamos, facultades supranacionales para facilitar la toma de decisiones dentro del proceso de integración regional. Las opciones 1 y 3 no son aceptadas, o sea, no, si reducimos la tutela del derecho comunitario al juez nacional, puede darse esa confrontación en las decisiones de ambos órganos, y la idea es que más bien exista una armonización, que el derecho comunitario sea un derecho complementario y no antagónico. Y desde ese punto de vista, el juez nacional tiene que observar no solo el derecho constitucional de su propio país, sino también el derecho comunitario y la normativa interna de su país, para ver si la normativa interna tiene la posibilidad de confrontarse, digamos, con la primacía del derecho comunitario, y en caso de duda, plantear la duda sea al Tribunal Constitucional o a la Corte Centroamericana de Justicia. Y la tercera opción, que dice no requiere norma constitucional que delegue competencias, como vimos, hay constituciones que no tienen una disposición expresa, pero sí implícitamente autoriza la posibilidad de dotar de competencias a los órganos del proceso de integración centroamericana. A propósito de esta última encuesta, debo aclarar también, como lo hice anteriormente en la exposición, que no solo está la vía del juez nacional y la del juez comunitario, digamos, como Corte Centroamericana de Justicia, sino que está la tercera vía, que es el mecanismo de solución de controversias comerciales en el caso de la SIECA, ¿verdad? Que son las controversias comerciales entre estados, y que ya hay resoluciones, hay laudos arbitrales, ahí pueden consultar en la página de la SIECA las resoluciones que han sido emitidas contra los estados. Hay un caso, por cierto, de Guatemala contra Costa Rica sobre un tema de los helados Sarita, si mal no recuerdo, que ese laudo arbitral fue contrario a los intereses de Costa Rica, y un juez nacional ejecutó el auto arbitral aquí en Costa Rica, habiendo sido dictado por el sistema de solución de controversias comerciales. Eso sería de mi parte. Agradecerle la atención y estoy anuente pues a cualquier consulta. Muchísimas gracias, doctor Ulate. Vamos en este momento a dar espacio para que puedan remitirnos sus consultas a través del chat, y voy a comenzar a leer las que ya nos han hecho llegar a través del desarrollo del seminario virtual. Comienzo con la pregunta de Catherine Leonor. Ella consulta sobre el tema de la primacía del derecho comunitario, si éste tiene
primacía sobre las constituciones de los países? Gracias a Catherine por la pregunta. Esta pregunta es la medular, como les manifesté anteriormente. No es, o sea, es natural que los tribunales constitucionales de los países miembros de una comunidad de estados pongan algunas resistencias en cuanto a la aplicación del derecho comunitario. Es necesario un diálogo jurídico entre las Cortes Constitucionales y las Cortes Supremas y el Tribunal Regional Comunitario, en este caso la Corte Centroamericana de Justicia, para evitar esa confrontación. Porque si ha habido una delegación desde el punto de vista de la constitución política, es decir, si la misma constitución política establece la posibilidad de delegar competencias que eran originarias de los estados a los órganos de la comunidad de estados, ¿verdad? Y en los tratados internacionales se acepta esa delegación, el país suscribe el tratado y se compromete con el tratado, lógicamente esas disposiciones van a ser obligatorias para los estados. Ahora, hay, digamos, sentencias interesantes que deben consultarse, porque, repito, no solo en la Unión Europea, digamos, hay sentencias del Tribunal Constitucional Italiano, de la Corte Constitucional Alemán, entre otras, digamos que han opuesto cierta resistencia al reconocimiento de la primacía del derecho comunitario. Y en Centroamérica ha ocurrido algo parecido. Han habido reacciones, digamos, de los tribunales constitucionales nacionales en el sentido, en algunos casos, digamos, excepcionales, de no querer reconocer, por ejemplo, una decisión de un órgano centroamericano o de la misma Corte Centroamericana de Justicia. Incluso puedo citar una sentencia de Costa Rica que ha sido reiterada en unas más recientes de la Sala Constitucional nuestra, que es el caso, es una sentencia de 1973 del caso Photosport. En esa sentencia se discutía si Costa Rica debía aceptar o no la competencia del Comité Ejecutivo de Integración Económica en la toma de decisiones. Bueno, en esa sentencia, la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica hizo alusión a la delegación del artículo 121, inciso 4 de nuestra Constitución y a la posibilidad de crear ese tipo de órganos. Por lo tanto, dijo que no era contrario a la Constitución. Sin embargo, hubieron votos salvados en el sentido de que esas atribuciones no podían desconocer la estructura fundamental del Estado como Estado democrático y los principios esenciales constitucionales. Un poco se fueron digamos, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional alemán-italiano, en el sentido de querer resguardar, digamos, la esencia básica de la democracia, del Estado democrático, la estructura del Estado y los principios fundamentales en que se basa la esencia. Entonces, yo diría que tanto la primacía del derecho comunitario como el principio de supremacía del derecho constitucional deben ser comprendidos dentro de esa dialéctica de cooperación y coordinación, ¿verdad?, entre los órganos que están a cargo de la interpretación de la constitución política o de la interpretación de los tratados regionales. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Depende de la atribución de competencias que se haga en un tratado. Si esa atribución va más allá de lo que dicen las constituciones a lo interno, posiblemente
los estados, para poder avanzar en el proceso de integración, es decir, para dotar de más competencias, por ejemplo, una competencia sensible es el tema migratorio, ¿verdad? Y para poder avanzar, hay que romper las competencias exclusivas que están en nuestras constituciones políticas, reformar las constituciones y de esa forma, una vez reformadas las constituciones, avanzar en el proceso de integración regional. Esa es la lógica de la respuesta a esta pregunta. Muchísimas gracias. Vamos a dar lectura a la siguiente consulta. Esta es de Pamela Flamenco. Ella comenta que efectivamente el Tratado de Guatemala es el instrumento complementario que desarrolla de manera específica las competencias materiales al definir los campos en que podría existir las políticas públicas comunitarias. Considera que podría ser una debilidad del derecho comunitario que el TISCA, Convenio CCAD-ALIDES y el TMSD no definan estas áreas de política claramente. ¿Existirían realmente competencias materiales atribuidas si no se ha realizado esta delimitación? Esas son las dos consultas en concreto. Sí, muchas gracias a Pamela por la pregunta. Me parece que es muy pertinente. Efectivamente, digamos, el desarrollo que se hace en el Convenio Centroamericano de Ambiente y Desarrollo y posteriormente en la ALIDES, en la Alianza Centroamericana para el Desarrollo Sostenible de 1994, si ustedes pueden observar el origen que es el Convenio Centroamericano de Ambiente y Desarrollo, ese convenio es anterior al protocolo de Tegucigalpa, es de 1989 y el protocolo es de 1991. La LIDES es posterior, es de 1994. Y lo que establece la LIDES es una descripción de políticas para alcanzar el desarrollo sostenible y no hay un engranaje sólido en relación con a quién le corresponde implementar esas aspiraciones de las políticas materiales en el campo del desarrollo sostenible. Sin embargo, a través de los consejos de ministros encargados de esas políticas, perfectamente puede irse dando ese desarrollo gradual y progresivo, ¿verdad? Es decir, el Consejo de Ministros de Medio Ambiente puede adoptar políticas concretas, reglamentos y resoluciones en relación con esos temas, como lo ha hecho, por ejemplo, han diseñado estrategias sobre el cambio climático y la seguridad alimentaria, conjuntamente con el Consejo de Ministros de Agricultura. Y bueno, eso es parte del desarrollo progresivo del derecho comunitario. Lo ideal hubiera sido que se incorporaran, digamos, normas más expresas, más sólidas en este sentido de atribución. El Tratado de Integración Social Centroamericana del 95, digamos, contiene de alguna manera principios generales, ¿verdad? Sí establece cuáles son los órganos, porque hablan de los consejos de ministros de integración social, y ahí están los de trabajo, los de educación, los de salud, pero falta el desarrollo de las políticas materiales, falta un buen desarrollo, un buen engranaje de esas políticas materiales, y por eso es que vemos, digamos, algunos acercamientos que hay de estos consejos de ministros, algunos más tímidos, otros más desarrollados. Por ejemplo, el Consejo de Ministros de Salud ha adoptado reglamentos comunitarios en temas de compra de medicamentos genéricos para la región centroamericana, con los cuales se ha ahorrado una gran cantidad de recursos en nuestra región. El Consejo Superior Universitario Centroamericano tiene su propio tratado de creación y tiene también sus competencias atribuidas. Entonces, muchos órganos originarios, digamos, a pesar de que en estos tratados no se desarrollan adecuadamente esas competencias, hay que revisar también los tratados originarios de estas otras instituciones
de estos otros órganos para ver en qué medida se facultan a adoptar decisiones. Por ejemplo, el Consejo Agropecuario Centroamericano tiene algunas disposiciones, el Tratado de Integración de Guatemala, que le facultan a desarrollar la política agrícola común. Y el Tratado de Integración Social, repito, lo que establece son postulados, principios generales, pero también facultan a los consejos de ministros de integración social para ir adoptando resoluciones, reglamentos que vayan desarrollando progresivamente estas políticas. Entonces, también depende de dos cosas, de la dinámica interna que tengan estas instituciones, de cómo ejerzan esas facultades, digamos, que son atribuidas tímidamente, y también depende del grado de desarrollo y del reconocimiento que vayan dando los tribunales constitucionales a lo interno de cada país y la misma Corte Centroamericana de Justicia. Muy bien, muchísimas gracias. Voy a leer una siguiente pregunta. Esta la realiza Carolina Martínez. Ella consulta, debido a las condiciones actuales que vive la región centroamericana, la situación de la pandemia y las decisiones asimétricas de algunos mandatarios, ¿se hablaría de una transformación del derecho comunitario centroamericano? Bueno, esa pregunta es fundamental. Si algo, digamos, se ha constatado en la historia de los procesos de integración y de las comunidades de estados, es que frente a una crisis como la que estamos viviendo actualmente, surgen nuevas oportunidades de desarrollo a nivel regional. Vean ustedes que la evolución tímida del derecho comunitario centroamericano se da después de la crisis económica de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Los tratados de paz y amistad de 1907, que crearon la primera Corte de Cartago, la Corte de Justicia Centroamericana, se dio por la necesidad de superar conflictos que existían en todos los países centroamericanos. Los acuerdos de paz de Esquipulas del 87-88 llevaron a la transformación del Tratado de la OECA para concebir el protocolo de Tegucigalpa. Y ahorita en esta crisis y en el estado cierto de asimetrías que tenemos entre los países, consideramos los que hemos estudiado el tema que es necesario profundizar, ahondar el proceso de integración regional centroamericana y fortalecer el derecho comunitario. Hace algunos años un grupo de expertos reunido en la Secretaría General del SICA elaboró un proyecto de reforma para crear un tratado del sistema de la integración centroamericana, y lo que busca es fortalecer la institucionalidad, racionalizar, porque hay muchas instituciones que, digamos, son casa aparte y trabajan algunas de ellas sin presupuesto del todo, con presupuestos de cooperación internacional. Es necesario racionalizar las políticas, es decir, que la política comunitaria se convierta en una política a lo interno de cada Estado miembro del sistema de integración centroamericana, y es necesario establecer los mecanismos para afianzar el financiamiento de la institucionalidad regional, sobre todo la institucionalidad de base, a través de los presupuestos nacionales, que una parte del Producto Interno Bruto ojalá se dedicara a financiar estos órganos de base. Entonces, sí, la respuesta es positiva. En un momento de crisis como el que estamos pasando, posiblemente tengamos que reinventarnos, tengamos que reinventar la integración, ver cuáles son los problemas y necesidades actuales reales, cuáles son nuestras diferencias y semejanzas para poder apostar por una nueva evolución y desarrollo del derecho comunitario centroamericano.
Muchísimas gracias, doctor, y muchísimas gracias a todos los participantes que nos han hecho llegar sus preguntas por el medio escrito. Si su pregunta no ha sido leída, no se le ha dado lectura, no se preocupen que vamos a estar dando respuesta a cada una de las consultas a través de sus correos electrónicos. Aprovecho la oportunidad para comentarles que la grabación de esta sesión, así como la presentación que ha utilizado nuestro experto, también será remitida vía correo electrónico. Para ir concluyendo, voy a dar lectura a una última pregunta en donde Maritza Mena consulta, según su opinión, doctor, ¿cuál es el mayor obstáculo que enfrenta el desarrollo del derecho comunitario en Centroamérica? Bueno, la respuesta, yo creo que ahorita, o sea, voy a aventurarme a dar una respuesta apresurada. Es la falta de formación, la falta de educación, el desconocimiento de que existe el derecho comunitario y cuáles son los alcances. Y esto es, digamos, a nivel generalizado, o sea, no hablo de la formación universitaria, sino que hablo del desconocimiento de las instituciones tomadoras de decisiones a nivel regional y del desconocimiento de los representantes nacionales que van a formar parte de los órganos regionales centroamericanos sin conocer cuáles son los alcances del derecho comunitario. Esto lo hago como una generalización, tal vez apresurada, porque debo de decir y hacer la advertencia de que esto se ha ido superando poco a poco. El año pasado tuvimos en Costa Rica el 6º seminario sobre integración centroamericana y derecho comunitario, y la declaración que salió de ese seminario fue incitar o incentivar, solicitar a las universidades, a las instituciones regionales, fortalecer el conocimiento del derecho comunitario centroamericano. Es necesario que juristas cada vez se formen más sobre esta materia, pero no solo juristas. Este derecho, como ustedes pueden ver, es transversal, es multidisciplinario por la gran cantidad de aristas y de políticas que alcanza. Entonces también personas formadas en otras disciplinas que ocupan cargos de decisión, en ciencias políticas, en economía, en biología, en todas las materias, deberían de conocer los conceptos o nociones básicas, y enhorabuena que a través de universidades, a través del Centro de Capacitación de la Secretaría de Integración Económica y a través de la institucionalidad regional, porque repito, lo que anterior dije fue una generalización, no quiere decir que hayan habido esfuerzos, pero hay que duplicarlos, hay que reiterarlos, esfuerzos como los de la Secretaría de Integración Económica, la Secretaría General del SICA, la Corte Centroamericana de Justicia, las universidades coincidan en la necesidad, ojalá, de incorporar una materia básica de introducción al derecho comunitario, y que ojalá en cursos de especialización o de maestrías se puedan desarrollar esa disciplina. Entonces, esas, digamos, es una de las debilidades más fuertes, es decir, el desconocimiento, y como personas que deben tomar decisiones todos los días a nivel interno o a nivel regional, desconocen de la existencia del derecho comunitario. Bueno, muchísimas gracias. Por respeto al tiempo y a la agenda, hemos llegado al final de este seminario virtual. Nos disculpamos con todos a quienes no pudimos responder sus consultas en este tiempo. Realmente se nos hace corto para abordar un tema tan complejo como lo es el derecho comunitario, pero estamos muy satisfechos con el desempeño de nuestro expositor, el doctor Enrique
Ulate. Para ir finalizando, me queda agradecer a la Fundación Konrad Adenauer, quien ha sido la entidad promotora de esta serie de seminarios virtuales en conjunto con la Secretaría de Integración Económica Centroamericana a través de su Centro de Estudios para la Integración Económica. Muchísimas gracias a Rudolf Thyssen, a Annalisa Tavarini, representantes de la Fundación, y a nuestros funcionarios de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana y en especial al doctor Enrique Ulate, quien pues, nos ha brindado de su valioso tiempo para el desarrollo de esta actividad. Así que sin más, agradecer su conexión, recordarles que la grabación y la presentación llegará a sus correos electrónicos y les esperamos en futuras actividades de la Secretaría y de la Fundación Konrad Adenauer. Que tengan todos muy buen día y feliz tarde. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes por la invitación a la Fundación y a la Secretaría de Integración Económica. Hasta la próxima. Pues,